¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias por la mañana. 11 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados la máxima prevista para el día de hoy, con cielo parcialmente nublado. Un día que, según señaló el propio presidente de la Nación, y lo iremos viendo en otros tramos de esta edición informativa y lo adelantamos en el día de ayer, tendrá características particulares desde el punto de vista económico y hasta financiero, esperándose repercusiones por parte, en principio, de los mercados locales, de los internacionales que ya abrieron durante la noche, por supuesto, ya información que vamos a estar compartiendo, luego de que el presidente de la Nación comunicara de manera conjunta a los gobernadores de cuerpo presente, que es lo que finalmente se decidió en Olivos, junto al ministro de Economía Martín Guzmán, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, compartiendo ese estrado, que hará hoy una propuesta a los acreedores de la República Argentina, acreedores de bonos, solicitando una fuerte quita en lo que hace a los intereses y una quita también importante en el capital, señalando que esta es la alternativa de pago que ofrece la Argentina y puntualizando que hoy será un día definitorio para nuestro país. Se trata, según señalaron los analistas económicos en las últimas horas, de una oferta muy fuerte, como la calificaron desde la República Argentina, y se espera ahora la reacción de los mercados. El propio titular de la Cartera Económica Nacional dijo: estemos preparados porque se trata de jugadores que juegan fuerte. Y ahora vamos a comenzar esta edición informativa como lo hacemos todos los días, en este caso con una información del orden internacional y que, claro, tiene que ver con esta coyuntura mundial que es la pandemia. Fuertes críticas hubo por parte de distintos países a la decisión que adoptó Donald Trump de recortar definitivamente los fondos que le otorgaba a la Organización Mundial de la Salud. El presidente estadounidense Donald Trump se convirtió el miércoles en blanco de críticas en todo el mundo por su decisión de suspender el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud. Trump denuncia que la OMS hizo una mala gestión y ocultó información al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en diciembre pasado en China, país al que acusó además de ser demasiado influyente en la organización. Tanto el organismo de la ONU como el gobierno chino respondieron a los señalamientos de Trump. Este es momento para que todos nosotros estemos unidos en la lucha contra una amenaza común, un enemigo peligroso. La situación actual global de la pandemia es grave, es un momento crítico. La decisión de Estados Unidos debilitará las capacidades de la OMS y perjudicará la cooperación internacional contra la pandemia. Numerosos países europeos también criticaron a Estados Unidos, que el año pasado entregó $400 millones a la OMS. 4 meses después de la aparición del virus en China, la pandemia se ha cobrado 125,000 vidas y ha infectado a más de 2 millones de personas en el mundo. Más de la mitad de la población mundial sigue confinada, aunque los primeros países asiáticos que sufrieron la pandemia dan muestras de volver poco a poco a la normalidad. Mientras que en Europa, naciones como Austria y Dinamarca dieron esta semana tímidos pasos hacia el fin del confinamiento. Hablamos ahora de la pandemia, pero de la República Argentina. Recuerdan ustedes que puntualizamos hace algunas horas que en un hospital que había visitado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pudieron comprobar médicos y enfermeras infectados con coronavirus. Habida cuenta de que el gobernador bonaerense había estado hacía pocas horas en ese hospital y sin barbijo, ni guantes descartables, es decir, la protección mínima indispensable frente a estas circunstancias, inmediatamente se le realizó el test para probar si tenía o no síntomas de coronavirus o de la infección, por lo cual se protegió a sí mismo y protegió a los demás y no se lo vio presente en la reunión de la que dábamos cuenta, en la que estuvieron todos los gobernadores, con excepción del bonaerense, con el presidente de la Nación en Olivos. Los resultados satisfactoriamente dieron negativo, razón por la cual el gobernador no está infectado con el coronavirus. De la Argentina volvemos al mundo y en este caso un dato curioso, tristemente curioso. Hay un portaaviones que es emblemático y es el portaaviones francés Charles de Gaulle. Infección masiva de sus tripulantes. Hasta 688 miembros de la tripulación del portaaviones francés Charles de Gaulle dan positivo por COVID-19. Se trata de más de un tercio de los 1.700 marineros que formaban parte de la misión
de la emblemática embarcación, de regreso a puerto en Toulon, Francia, después de que se detectase un foco de infección a bordo. Todos ellos han sido sometidos a pruebas y 31 se encuentran hospitalizados. Sin embargo, las autoridades han informado de que aún esperan los resultados de un 30% de los test realizados. El origen de la infección aún es desconocido. La embarcación no estuvo en contacto con ningún elemento exterior desde una escala en Brest a mediados de marzo. Se trata del segundo caso similar a nivel mundial después de que otro portaaviones, el estadounidense Theodore Roosevelt, sufriese también un foco de infección a bordo mientras se encontraba en el Pacífico. Incidencia de 5.38 casos cada 100.000 habitantes. El 51% afecta a los varones, 49% a las mujeres, con una edad promedio de 44 años. Tenemos 122 los casos fallecidos acumulados, con una tasa de letalidad del 4,5% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 2,7 casos fallecidos cada millón de habitantes. La edad mediana es de 71 años y 71% de los casos fallecidos corresponden a varones. 32% de los casos confirmados están relacionados a un antecedente de viaje, el 35,7% está relacionado a un contacto estrecho con pacientes con COVID y el 16,8% se relaciona con transmisión comunitaria que se observa en el área metropolitana, Buenos Aires, en Chaco y en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. A su vez tenemos una transmisión local en conglomerados, en Santa Fe, Córdoba y en Río Negro, en Ciudad Capital, en Santa Fe, Rosario Rafaela, en Ciudad Capital de Córdoba, Altagracia, Río Cuarto. 22 son las provincias que han sido afectadas con casos confirmados en nuestro país, no poseen casos Formosa y Catamarca. Los pacientes que tenemos internados en unidades de terapia intensiva ascienden a 126, 666 ya son los pacientes que han sido dados de alta, lo cual representa el 24,5% del total. 505 de estos pacientes han sido dado de alta de manera definitiva y el resto ha sido dado de alta de manera transitoria. 22.310 los casos que han sido descartados en un 97,8% en base a los exámenes de laboratorio y el porcentaje restante por no reunir criterios epidemiológicos para ser definidos como un caso sospechoso. La cantidad de test de diagnóstico que se han realizado en la Argentina asciende a 28.650, 2.193 realizados en las últimas 24 horas en la cadena, el grupo de laboratorios, 142 públicos y privados que tenemos en nuestro país. Esto lo que nos da es una relación de 631 test cada millón de habitantes en Argentina y el porcentaje de positividad acumulado que llevan estos test asciende a 10,86%. Esta situación de casos confirmados se da en un contexto en el cual, a partir del día de ayer, la definición del caso sospechoso en nuestro país, a partir del análisis que ha hecho de la información epidemiológica actual, nuestro Ministerio de Salud ha tenido algunas modificaciones. La definición consta de un criterio inicial en el cual una presencia de fiebre de 37,5 grados acompañada por tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria o la presencia de reducción en el olfato y en el sabor, anosmia, tigeusia, puede ser considerada como caso sospechoso siempre y cuando vaya acompañada en los últimos 14 días de un viaje al exterior, un contacto con un paciente de COVID o el hecho de ser residente o haber tenido una estadía en las zonas de transmisión comunitaria que comentamos. También la definición de caso sospechoso aborda aquellas neumonías que sufren los pacientes y no tienen una etiología determinada. Hacemos también hincapié que en la presencia, como otro criterio, de esta reducción en el olfato o en el sabor, anosmia, digeusia, de reciente aparición, que no tenga una etiología determinada, también tiene que ser tenida en cuenta, y si aparece de manera súbita y aislada, la conducta es tener 3 días de aislamiento y a partir de ahí, con la consulta, realizar un análisis de laboratorio que es una reacción en cadena de polimerasa.
Con respecto al personal de salud, el personal de salud y esencial que tenga síntomas como fiebre acompañado de 2 o más de los síntomas que habíamos hablado anteriormente, como es el dolor de garganta, la tos, la dificultad respiratoria, junto a la anosmia o digeusia, también tiene que ser considerado. Puede suceder que el personal de salud no tenga fiebre, pero sí tenga 2 o más de los síntomas que recién comentamos, con lo cual para este grupo, en esta condición, también como dijimos anteriormente, se debe indicar, a pesar de la presencia de fiebre, el aislamiento durante 3 días y al tercer día la realización del test de laboratorio reacción en cadena de polimerasa. Esta situación nacional se observa en un mundo con más de 1.991.000 casos, 130.000 fallecidos, y en América más de 707.000 casos y 30.245 fallecimientos. Seguimos con las camas de terapia ocupadas en forma estable, 126, aumentando el número de personas recuperadas, 666, y en el contexto de un aumento de la descentralización y del número de test por millón, que ya son 631 por millón de habitantes. Queríamos hacer un comentario especial en relación al personal de salud, de las 2.669 personas que han sido confirmadas con coronavirus. 374 significan el 14% del total de los confirmados, entran dentro de la categoría trabajador de salud, personal de salud. De esos 374, 33% tienen un antecedente de viaje y en relación con las cadenas de transmisión en algunas instituciones de salud, esas investigaciones no se registran en conclusiones directas desde el sistema de vigilancia en salud, sino que la investigación es cualitativa y se están llevando adelante en varias provincias, en La Rioja, en Río Negro, en Ciudad de Buenos Aires y en Chaco, donde se presentaron estas situaciones desde el inicio de esta situación epidemiológica, y se van a publicar en el boletín epidemiológico con más detalle. En este contexto, de los 371 casos confirmados, hubo 3 fallecidos notificados como personal de salud en el sistema de vigilancia, uno en La Rioja, uno en Chaco y uno en Río Negro, y en las conclusiones en relación a esta investigación, las conclusiones preliminares, se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones, y eso tiene como explicación que el equipo de salud, que los trabajadores y las trabajadoras de salud trabajan en diferentes instituciones, en diferentes sitios, en más de un sitio. La principal vía de transmisión, inclusive dentro del equipo de salud, es la horizontal. Eso significa que la transmisión es entre el personal de salud y no el 100% a partir de un paciente confirmado con COVID. Y hay otra información, que es un poco lo que venimos diciendo siempre, para el personal esencial, incluyendo a los trabajadores y las trabajadoras de salud, que al tener síntomas, si hay alguien que tiene alguno de los síntomas que puedan incluirse en la definición de caso, quedarse en casa, contactar al sistema de salud, pero no asistir al trabajo, porque hay personas que concurren a trabajar con síntomas, y esa es una situación de riesgo para iniciar la transmisión en cualquier lugar de trabajo, incluyendo los centros y las instituciones de salud. Entonces, como recomendación es fortalecer el cumplimiento del distanciamiento social y de las pautas de cuidado, tanto para el personal de salud, para el equipo de médico, enfermera, las personas que prestan cuidado a los pacientes, kinesiología y todo el equipo, como para todos los trabajadores de la institución, aunque no tengan contacto directo con los pacientes, y por supuesto por parte de la institución, las jurisdicciones y con apoyo del nivel nacional, fortalecer las recomendaciones de uso de equipo de protección personal en función de cada una de las actividades y los riesgos, y su uso adecuado es muy importante. En el marco de seguir brindando información a situaciones cotidianas. Bueno, y hasta aquí en vivo desde el Ministerio de Salud de la Nación el reporte diario con este párrafo final de la viceministra, muy singular, por cierto, y que tiene que ver con lo que se ha vivido en los últimos días y la preocupación que generó el darse a conocer información acerca de personal sanitario, personal de salud, médicos y enfermeras que resultaron contagiados por el coronavirus, y dando allí
el detalle acerca de los porcentajes, ¿verdad? Escuchábamos todos atentamente de quiénes, de acuerdo con las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio y que puntualizó, se van a publicar, fíjense qué dato singular, en el boletín oficial. Estas estadísticas claramente tienen que ver con llevar tranquilidad a la población. Lo que acaba de realizar la viceministra señalaba que un porcentaje alto del personal médico considerado más que importante en este momento, y del personal de salud en términos generales, las enfermeras y demás, tenían contagio por enfermedades preexistentes que los predispusieron a tener el virus, pero además, o a contagiarse de manera severa con el virus, pero además provenían de viajes realizados al exterior donde había una fuerte virulencia justamente del COVID-19. Bueno, esto es lo que acaba de puntualizar la viceministra. Nosotros ahora nos vamos al lugar donde, según los científicos, habría comenzado a diseminarse hacia el resto del mundo este virus que se transformó en una pandemia. ¿Cómo habría comenzado? Recuerdan ustedes que hubo muchas informaciones encontradas al respecto hasta que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la primera teoría. Todo es muy desconocido respecto del COVID-19. Habría comenzado en un mercado de los denominados húmedos, porque se venden productos recién pescados, por ejemplo, o productos recién faenados allí mismo, con condiciones de higiene que no son las adecuadas ni las que respetan las normas en muchos casos. Decíamos, en un mercado húmedo callejero de la ciudad de Wuhan, donde se comercializan murciélagos, que serían los que habrían tenido este virus consigo y que habría pasado, saltado, señalan los expertos, a un pandolín, una suerte de mulita criolla, pero con las características de un animal acorazado, por decirlo de alguna manera, y desde allí habría saltado al humano. Con estupor, el mundo entero se enteró ayer por la tarde que China decidió reabrir los mercados húmedos. Descargando la pesca del día en Wuhan. La ciudad fue el epicentro de la pandemia del coronavirus que tiene al mundo en vilo. Los expertos creen que el primer contagio tuvo lugar en sus mercados húmedos. Además de carne y frutos de mar, aquí se venden animales salvajes como murciélagos, considerados como el vector del brote. Mientras el mercado de marisco de Hunan permanece cerrado, la mayoría de los mercados han reabierto para consternación de expertos en salud y políticos internacionales. La gente de aquí parece menos preocupada. Está bien ir al mercado de mariscos. El virus no afectará nuestros hábitos alimenticios, porque es un caso especial y hay muchas cosas que desconocemos. Por ejemplo, no se ha confirmado que provenga del mercado de mariscos de Wuhan. Hemos comido animales salvajes durante miles de años. Es posible que haya habido problemas durante el procesamiento y debemos ser más cuidadosos, cocinarlos más tiempo y comprobar que sean frescos. Los mercados en China son una tradición y los precios son convenientes. Los clientes están regresando. Los mercados son relativamente seguros. Seguiremos yendo incluso si son inseguros, porque los supermercados son más caros. Pero la actividad se ha reducido. Algunos clientes sí están dispuestos a pagar un poco más por la higiene que ofrece un supermercado y por la seguridad de no llevarse a casa ninguna sorpresa no deseada. A continuación, Gabriel de Rademacher, el vicepresidente de CRA, nos cuenta cómo se está produciendo en tiempos de cuarentena. Gabriel de Rademacher, vicepresidente de CRA, ¿en qué momento de las labores agrícolas se está agarrando la cuarentena al campo? Mirá, nos agarra fundamentalmente en una instancia de recolección de cultivos, en el caso de los campos agrícolas, y de siembra de verdeos y pasturas en los campos ganaderos y en los tambos en general. Estamos teniendo algunas complicaciones logísticas, producto de algunos gobiernos provinciales que no logran comprender la situación real laboral de los establecimientos agropecuarios, particularmente en provincias como Chaco, como Santiago, pero fundamentalmente como San Luis, a donde directamente están impidiendo el acceso de productores
fundamentalmente de Córdoba, que tienen establecimientos productivos en esas provincias, para poder hacer tareas que son impostergables, caso de recolección de cultivos, de cosecha. Afortunadamente, por un trabajo conjunto de las entidades y del gobierno de la provincia de Córdoba, esta situación se ha solucionado para las provincias de Chaco y de Santiago del Estero, contando con un certificado, una declaración jurada que emite el gobierno de la provincia de Córdoba, lo valida internamente, lo avala, para que tampoco sea un tráfico indiscriminado de personas que puedan pasar a otras provincias con los riesgos sanitarios que esto trae aparejado. Pero sí, pudiendo demostrar que aquel productor que necesita llevar adelante un trabajo imperioso pueda hacerlo. Lamentablemente en la provincia de San Luis esta situación está lejos de solucionarse porque el gobierno provincial directamente ha cortado las rutas, las ha interrumpido incluso con tierra, con montículos de tierra, para que los camiones o los vehículos directamente no puedan pasar. Y aportan la posible solución en el sentido de que vayan las máquinas, pero no los operarios, con lo cual es una situación absolutamente impracticable. Y habla a las claras del desconocimiento que algunos gobiernos tienen sobre las actividades de campo. La verdad es que más allá de los riesgos que sanitariamente hay que asumir, contemplar y cubrir con todos los protocolos sanitarios que hay que poner en práctica, es muy importante que se pueda abastecer para no generar una situación mucho más grave de la que ya tenemos, que se puedan abastecer de alimentos a todas las poblaciones. Y para eso es fundamental que en campo pueda seguir trabajando. Estuvieron las 4 entidades en una reunión con el ministro Basterra y me gustaría que nos hicieras un resumen y un balance de cuál fue esa reunión y cuál fue la expectativa que ustedes se llevan de allá. Mira, fue una reunión, la primera, aunque sea mantenida online, después del cortocircuito que hubo con el paro, con el cese de comercialización que se plantearon desde las 4 entidades, de modo que había una expectativa importante en esta primera reunión. Se trataron temas referidos a toda esta problemática que estábamos mencionando, temas de logística. No se habló del tema de las retenciones, que entendemos queda para otro momento, independientemente de que la situación se haya agravado todavía por toda esta situación que estamos viviendo, pero sí se tocaron temas que hacen a la situación financiera de los productores, que no escapan a toda esta realidad, la necesidad de plantear algo que ya había hecho CRA a través de una nota, una serie de prórrogas a los vencimientos impositivos, una moratoria amplia y algunos beneficios impositivos para aquellos que puedan mantener su nómina de empleados sin reducirla, sin despedirlos. Realmente hay una situación de falta de liquidez muy grande y es importante poder orientar los ingresos que se vayan a tener hacia los aspectos fundamentales, más allá de ciertos vencimientos impositivos que muchas veces operan de manera compulsiva, porque en estos días en que ha habido clearing, lo primero que ha ocurrido es que de las cuentas corrientes se han chupado los fondos que van a AFIP, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tema se ha conversado, se está charlando, ha sido bien entendido, no hay una solución por el momento. Se habló también de esta preocupación que hay frente a una virtual intervención del mercado de la carne, como consecuencia de este nuevo registro que desde la Secretaría de Comercio hay que cumplimentar por parte de los matarifes y de los frigoríficos, a lo que el ministro respondió que bajo ningún punto de vista hay intención de intervenir en el mercado, pero sí de conocer algunas avivadas que pueden estar habiendo, algunos eslabones de la cadena de producción y comercialización de carne que perjudican fundamentalmente al productor y al consumidor. Bueno, se dejó allí la impresión que esto generaba desde el sector productivo, porque ya tenemos antecedentes que han sido demasiado importantes, viniendo incluso de esta misma Secretaría, que bueno, nos dejan realmente muy preocupados frente a esta requisitoria de datos que incluso ya los dispone el Estado a través del SENASA o a través de la AFIP. Pero bueno, el ministro se mostró muy seguro de que no había ninguna intención ni en este momento ni a futuro de intervenir en el mercado.
9 de la mañana, 25 minutos. Vamos a ver cómo está en este momento la ciudad de Buenos Aires en una jornada donde hay 11 grados centígrados, donde la temperatura máxima, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, alcanzará los 21 grados en el día de hoy. Así está la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y con muy poco movimiento, casi nulo, como consecuencia justamente de la cuarentena que es obligatoria y preventiva. Pero respecto de esta ciudad de Buenos Aires tenemos información puntual. De hecho, es una decisión que ha sido calificada como polémica y que fue dada a conocer de manera formal en el día de hoy con la publicación en el boletín oficial de la ciudad de porteño, pero que fue anticipada en el día de ayer. Consiste en lo siguiente: el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decidió que a partir del lunes próximo, los mayores de 70 años deberán pedir permiso para salir a la calle. Estarán obligados a tramitar una autorización especial que solo tendrá validez por 24 horas y para un día determinado. Después de una primera etapa de cuarentena donde la gente pareció cumplir la rajatabla, en la ciudad de Buenos Aires se notó, según señaló el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, una suerte de relajamiento de la conducta ciudadana. Inmediatamente después se reforzaron, recuerdan ustedes, los que eran los controles al ingreso y egreso de la ciudad de Buenos Aires. Se notó gente apiñada en las estaciones de tren, en algunos ómnibus, filas de automóviles en los ingresos, y lo que mucho preocupó al gobierno de la ciudad, según señaló el titular del Ejecutivo porteño, fue que muchos adultos mayores, que es la población que tiene mayor riesgo en caso de contraer COVID-2019, salieron a la calle. ¿Para qué? Para aprovisionarse de comida, medicamentos. La tasa de mortalidad de los mayores de 70 años es muy superior a la de otras franjas etarias y estaría asociada a que por lo general padecen otras enfermedades preexistentes. En la ciudad de Buenos Aires, el dato estadístico indica que 8 de cada 10 fallecidos superan los 70 años. Por eso el gobierno de la ciudad decidió implementar un polémico permiso de circulación obligatorio y específico para los mayores de 70 años. La intención es que la herramienta los disuada de salir a la calle y garantice el distanciamiento preventivo ante posibles contagios. La medida se complementa con otras y es parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad en la que, como decíamos, están viendo imágenes en vivo en este momento, la temperatura alcanza a esta hora los 11 grados, mientras que la máxima actualizada en este momento, según el Servicio Meteorológico Nacional, será en el día de hoy de 21 grados. Nos anticipamos un poquito para mañana sábado, mínima 13, máxima 25 grados con cielo despejado. Y hacia el domingo, mínima 13, máxima 27, también con cielo despejado. Volvemos ahora a la información agronómica y estos son algunos títulos. La Sociedad Rural de Río Cuarto funcionará como centro de aislamiento social. Tal como lo vienen haciendo varias filiales de todo el país, la Sociedad Rural de Río Cuarto también decidió montar un hospital de campaña para afrontar la pandemia del COVID-19 en la zona de Córdoba. En la noche del miércoles, el ejército argentino terminó de colocar 100 camas en el pabellón principal del predio, donde comenzará a funcionar un centro de aislamiento social en el caso de que haya un pico de contagios por la enfermedad. En las imágenes que se compartieron en las redes sociales, pueden verse cómo quedó el lugar, totalmente reacondicionado por el batallón de Arsenales 604. A pesar de los recortes, la soja superaría el techo de los 50 millones de toneladas. La soja atravesó condiciones climáticas desfavorables que provocaron un recorte de 4,5 millones de toneladas en la producción final. A pesar de este escenario, el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que la proyección final superará los 50 millones de toneladas de soja. Este relevamiento se da tras la falta de agua que sufrió el cultivo en el último periodo. El maíz cae por cuarta rueda consecutiva en Chicago.
La caída de la demanda de etanol sigue presionando el mercado, destacó Fío, y explica que desde la industria de refinería buscan la exención de impuestos a los biocombustibles. Suma presión la expectativa de una gran siembra en los Estados Unidos. Actualmente, el maíz opera con una leve baja de $126 y no logra cortar la racha negativa que lo llevó a un mínimo de 3 años y medio. Hacemos una pausa en la información, enseguida regresamos. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll, living underwater. You were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Cestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max, gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Comenzamos este segundo bloque de noticias con información procedente de Europa, donde siguen trabajando para mitigar la pandemia desde el punto de vista de la salud y también desde el punto de vista económico. La presidenta de la Comisión Europea se ha disculpado ante Italia en nombre de Europa por haber tardado tanto en reaccionar. Es cierto que muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto. Su disculpa ha llegado en pleno debate parlamentario sobre la respuesta de la Unión Europea al coronavirus, y los principales grupos de la Eurocámara se han unido para pedir un paquete masivo de inversiones destinado a superar la crisis económica, propuesta que los jefes de Estado y de Gobierno deberían debatir en la cumbre del próximo jueves. La idea es emitir bonos comunitarios con el respaldo del presupuesto europeo.
Es el momento de renovar nuestra economía para que sea más respetuosa con el medio ambiente y con los recursos naturales, y también para digitalizarla. Mutualizar una parte de la deuda de nuestros países, como proponemos con la emisión de los bonos de reconstrucción. Los eurodiputados también votan un paquete de ayudas de 3.000 millones de euros para atender a los ciudadanos más vulnerables y ayudas para mitigar las pérdidas en el sector de la pesca. Algunos líderes parlamentarios también han expresado su preocupación por el autoritarismo que se oculta tras algunas leyes de emergencia. El miedo, la disimulación y el repliegue sobre sí mismo no son antídotos, sino venenos. Bajo ninguna excusa, los valores democráticos y nuestras libertades individuales deben ser cuestionados. Todos deberían entender esto, incluso Viktor Orbán. Un dardo directo contra el primer ministro húngaro. Advirtieron desde la Comisión Europea frente al relajamiento de algunas medidas que tienen que ver con la seguridad respecto del coronavirus, que todavía Europa está en el ojo de la tormenta. Europa sigue en el ojo del huracán de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo declaró el jueves el director regional de la Organización Mundial de la Salud. Make no mistake. No se equivoquen, a pesar del clima primaveral, permanecemos en medio de una tormenta. Varios países aún no han sentido su impacto total, mientras que otros están experimentando una caída ya que la cantidad de nuevos casos de COVID-19 está cayendo. Es imperativo que no bajemos la guardia. That we do not let down our guard. El funcionario de la OMS reconoció que en estas últimas semanas ha habido señales alentadoras en países como España, Italia, Alemania, Francia y Suiza, pero que están atenuadas por cifras constantes o acrecentadas en otros como el Reino Unido, Turquía, Ucrania y Rusia. Y además de recordar que alrededor de la mitad de los casos de la pandemia se encuentran actualmente en Europa, afirmó que el número de casos registrados en el continente se duplicó en los últimos 10 días hasta alcanzar casi el 1.000.000. Europa, regresamos al continente americano. Nos detenemos unos instantes en Brasil, eje de la información política en el día de ayer. Jair Bolsonaro, un titular de un ejecutivo polémico, por cierto, por sus acciones y por sus dichos ayer, decidió alejar del cargo al ministro de Salud, un hombre que se oponía abiertamente a su accionar respecto del coronavirus. Recordemos que Bolsonaro es el mandatario que calificó como una gripecita, literalmente, hace 20 días al COVID-19. Pero esto no es todo, porque el gobernador de San Pablo dijo que el país tiene que protegerse del coronavirus, y fíjense de qué otra cosa. Claras palabras del gobernador de Sao Paulo. Brasil está luchando contra dos virus, el coronavirus y el Bolsonaro virus. Doria es considerado uno de los principales críticos del manejo de Jair Bolsonaro en la crisis del coronavirus. El gobernador enfatiza sus prioridades. En este momento, como líder y como ser humano, tengo que priorizar las vidas. Esa es la prioridad absoluta del gobierno de Sao Paulo en este momento, salvar vidas. Salvando vidas podemos salvar la economía. Sin vidas no tendremos economía. Ante la postura de Bolsonaro y las críticas a su falta de acción en el combate de la epidemia, son cada vez más los gobernadores y alcaldes que deciden tomar medidas propias. También en su gobierno la discrepancia con su ministro de Salud es evidente, mientras que el mandatario le sigue restando la importancia a la gravedad de COVID-19, Luis Enrique Mandetta recalca la necesidad de medidas de distanciamiento social. El ministro es consciente de que su propio destino pende de un hilo. Dejaría el Ministerio de Salud en tres situaciones. Una, cuando el presidente ya no requiera de mis servicios. La segunda es si eventualmente me contagio con una gripe así y tenga que ser despedido. Y el tercero, cuando sienta que ya no es necesario continuar el trabajo realizado. Bolsonaro mantiene a su ministro de Salud, por ahora.
La postura del presidente lo aísla políticamente cada vez más, también con su mayor aliado, el ejército. Mientras que el mandatario minimiza los efectos de la crisis, el comandante del ejército afirma que la lucha contra el coronavirus es la misión más importante de la institución. Frente a la realidad de la pandemia, parece que los aliados de Bolsonaro son cada vez menos. Un futuro incierto para el país más afectado por el coronavirus en América Latina. Un dato que desvela a mucha gente luego de que se conociera información de recontagios, así se lo tradujo del chino, cuando señalaron que en Wuhan hubo gente que se contagió, se había sanado del coronavirus con las consecuencias que habían quedado en su salud, como un menor volumen respiratorio en sus pulmones. Recuerdan ustedes de esto hace poco más de 20 días, y posteriormente se conoció la información acerca de que al menos 2 personas se habían reinfectado, que es distinto a otra situación, que es dar positivo en un test de coronavirus, que transcurridos unos 15 días el test de negativo y se rehaga a las 48 o 72 horas ese test, que puede volver a dar positivo, cosa que está confirmada. Recuerdan ustedes un caso aquí en la República Argentina, de una argentina pero que se encuentra en el exterior, Oriana Sabatini, que padeció justamente este doble testeo que afortunadamente se realizó porque en la segunda ocasión dio cuenta de que continuaba infectada, es decir, que el coronavirus continuaba en su cuerpo, por lo cual debió seguir con el tratamiento correspondiente y la cuarentena. Ahora bien, la pregunta es, científicamente, ¿puede una persona recontagiarse del coronavirus? ¿Se puede contraer 2 veces el nuevo coronavirus? Esta cuestión clave en la lucha contra la pandemia sigue sin respuesta. Según los especialistas, en general para luchar contra los virus de este tipo se requieren unas 3 semanas para producir una cantidad suficiente de anticuerpos que protegen del virus durante varios meses. Por lo tanto, es posible volver a contagiarse, pero la cuestión es después de cuánto tiempo, y esto solo se sabrá de manera retroactiva. Un estudio chino reciente mostró que un grupo de primates infectados con el virus y curados no habían podido ser contagiados de nuevo. Pero esto no aporta datos sobre la duración de la inmunidad, porque la observación se realizó en un periodo corto, de 1 mes. En este contexto, el hecho de que en algunos países asiáticos, como Corea del Sur, se informara de pacientes curados que habían vuelto a dar positivo, plantea muchos interrogantes. Varios expertos creen que podría tratarse de un segundo contagio, pero otros plantean que en algunos casos el virus podría no desaparecer e infectar de forma crónica, como el virus del herpes. Ante la cantidad de interrogantes, epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública coinciden en que solo con campañas de vacunación masivas se logrará frenar la pandemia. Pero aunque ya hay varios ensayos clínicos de vacunas en marcha, aún no se sabe si estarán a punto este año o habrá que esperar hasta 2021 para que puedan ser utilizadas de forma masiva. Ustedes pudieron seguirlo en vivo en el día de ayer a través de Chacra Televisión y de su plataforma de medios agropecuarios. La FAO dio una conferencia sustantiva en la cual se refirió a la relación existente hoy entre la pandemia, por un lado, la producción agropecuaria por el otro y los alimentos en otra instancia. Participaron de la misma 2 referentes de la cuestión alimentaria de Centroamérica y América del Norte y 2 funcionarios, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el ministro de Agricultura de la República Argentina. Al término de esta conferencia se le formuló una pregunta particular respecto del rol del sector agropecuario en la Argentina. Esto decía el ministro Basterra. Bueno, muchas gracias. Sí, yo voy a empezar por el tipo de asistencia a pequeños productores en la pospandemia. Entendemos que la pospandemia va a ser una continuidad, como bien decíamos, de estas 3 etapas que describimos como abordaje de esta situación inédita. Una de ellas es el incremento de la capacitación por medios digitales. Nosotros, a través de nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tenemos una aplicación
mediante la cual por celular se puede acceder a nuestro servicio de extensión, lo cual facilita la proximidad de nuestro productor agropecuario con nuestro servicio de extensión, que si bien, como dije hoy, las características de un país federal hace que cada provincia tenga sus propios sistemas de extensión, existe un paraguas nacional que es nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Lo segundo es lo que bien decía Pedro Martel respecto a la conectividad. Previo a la pandemia nosotros estamos trabajando con el diseño de un sistema de accesibilidad a la Internet por parte de lo que es la ruralidad en la Argentina. Esto nos ha frenado en esta situación inédita, nos ha frenado en la inmediatez, pero sí va a ser uno de los aspectos centrales para la continuidad post-pandémica. Lo otro son las compras del Estado. Hay determinadas provincias que ya lo están haciendo. La asistencia directa al ciudadano se está haciendo a través de las provincias. Yo originalmente vengo de la provincia de Formosa, donde nuestro programa de acción integral para el pequeño productor agropecuario ya hace más de un año que hace todas las compras de asistencia a las familias que están por debajo de la línea de pobreza, se las hace a la agricultura familiar. Y esto da realmente muy buenos resultados porque facilita la planificación de nuestros sistemas de agricultura familiar con una base de demanda fija que le permite, obviamente, los excedentes colocar en el mercado, pero teniendo el resguardo de un volumen claro ya garantizado. Y ahora sí, en cuanto a las lecciones, yo creo que nosotros, por naturaleza, tenemos que aspirar a ser optimistas. Y dentro de ese optimismo que es inherente a la producción agropecuaria, cada vez que un agricultor siembra y pone una semilla en el suelo, lo hace con esperanza, lo hace con ilusión. Nosotros vemos que en este escenario nuevo que se vendrá después de la pandemia, después de tanta gente que ya no esté, el ser común, el ciudadano, el ser humano va a tomar exacta dimensión de lo que es el proveedor de sus alimentos. Y cuando tome dimensión de lo que es el proveedor de sus alimentos, lo va a revalorizar y tendremos la oportunidad de que esa relación entre el campo y la ciudad no sea nada más que una relación de oferta-demanda, sino la comprensión de que es un sistema que nos involucra a todos los seres humanos y que debemos hacerlo con la garantía de la preservación ambiental, con obviamente la lógica rentabilidad para quien se dedica a esa actividad tenga la oportunidad de una vida con progreso y de bienestar, pero que por sobre todas las cosas se tome dimensión del valor que tiene en nuestra sociedad esa producción normalmente dejada de lado en su verdadero contexto. Por eso vaya mi homenaje, como lo dijo Víctor también en su momento, a quienes hoy cotidianamente están haciendo este aporte en una situación en la que su vida corre siempre un riesgo mayor al que no está expuesto, al que está guardado en su casa haciendo haciendo la cuarentena. Y por eso creo que también se va a convertir en una oportunidad para que el género humano revalorice la posibilidad de hacer una producción amigable con el ambiente, rentable, pero sobre todo con justicia social, con justicia redistributiva y equitativa para que podamos tener un mejor mundo después de esta adversidad que nos engloba a todos y que por primera vez establece un canal de articulación de todo el globo, de todo el planeta para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias.
Volvemos ahora a la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que allí ayer por la tarde-noche se dio una conferencia en la cual se dio cuenta de un tema que es singular, importante, que también tiene que ver con la salud, y es el dengue. Cantidad de casos confirmados y recomendaciones para seguir adelante en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Queríamos hablar del último informe epidemiológico de dengue de la provincia, con cierre de casos a la semana 15 epidemiológica. Recuerden que las semanas van de sábado a sábado, entonces son los casos confirmados hasta el día sábado, inclusive. Esto va cambiando día a día. Lo importante es que, como bien sabíamos que este año iba a ser un año fuerte con dengue, tenemos muchos casos de dengue, y lo más grave para nosotros es que están distribuidas en muchas localidades de la provincia, donde localidades que nunca tuvieron dengue ahora tienen, y tienen que, no todos saben cómo actuar, y de ahí los estamos guiando desde el nivel central, desde zoonosis y vectores. Se está trabajando mucho con todas las localidades, pero también mucho con estas localidades que no han tenido dengue antes. A la fecha tenemos confirmados 1.580 casos en la provincia. La mayoría son confirmados por nexo epidemiológico y muchos por laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una ciudad o un barrio ya tiene casos de dengue, no a todo el mundo necesitamos hacerle el estudio del dengue, como nos pasa con la gripe. Si la clínica es fuerte de dengue, yo tengo fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, después me puede salir una erupción en el cuerpo, puedo tener diarrea, no tengo ningún síntoma respiratorio y en mi barrio hay dengue, el médico ya dice, esto es un caso de dengue, y se deben tomar todas las medidas de tratamiento y de aislamiento como si fuese un dengue. Estos casos que están distribuidos por toda la provincia, pero muy fuertemente en algunos departamentos, sobre todo el departamento de General Obligado, que en las últimas semanas se vio muy afectado por dengue, siendo que en la ciudad de Reconquista ya tienen 499 casos, seguidos por la ciudad de Avellaneda, pero otras localidades más pequeñas tienen menos casos. El departamento Castellanos con Rafaela, que tiene también más de 360 casos, y la ciudad de Sunchales está aumentando en estos días también el número de notificaciones. El departamento San Cristóbal, que siempre el primer afectado fue Villa Trinidad, pero luego está siguiendo afectados Ceres y San Guillermo, y el departamento Rosario, donde también la ciudad de Rosario es la que está más afectada, pero bueno, también otras localidades del departamento. Volvemos ahora al campo, y en ese orden debemos decir que el SENASA dio a conocer recomendaciones en las últimas horas para con la campaña contra la aftosa, la campaña de vacunación contra la aftosa. A comienzos del mes de marzo de este año se inició el cumplimiento del cronograma de vacunación antiaftosa, primer campaña 2020 en gran parte del país. No obstante, es de público conocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional tuvo que dictar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y con el fin de lograr la continuidad de los circuitos productivos en la cadena de agroalimentos, le recordamos a los productores que en caso que aún no hayan realizado la primera campaña de vacunación antiaftosa, pueden vender animales a faena directa o a través de mercados terminales o remateferias, debiendo recordar que se pongan en contacto con la Fundación Antiaftosa de su localidad con el fin de fijar una fecha de vacunación para los animales que quedan en el predio. En forma excepcional, se dictó la resolución 288, que fue prorrogada por la 112, que es una disposición, las dos de este mismo año. Estas tienen validez hasta el 24 de abril inclusive, por la cual, como dije, de excepción, un establecimiento que aún no completó la vacuna contra la fiebre aftosa puede remitir animales a otro campo que tampoco vacunó en esta primera campaña del año 2020. Cuando este campo de destino fije la fecha de vacunación, se vacunará la totalidad de los animales presentes en el predio. También tienen que tener en cuenta que si un campo no ha realizado la vacunación antiaftosa y quiere remitir a un campo que sí completó la vacunación antiaftosa
primera del 2020. Para poder realizar este movimiento, póngase en contacto con el veterinario local de SENASA con el fin de poder realizar este movimiento. El G20 se pronunció respecto de la deuda de los países más empobrecidos en este marco de pandemia internacional y recomendó condonar deudas. El G20 dio su aval a una propuesta del G7 para suspender el servicio de la deuda de más de 70 países por un año a manera de liberar fondos para la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión beneficia a Honduras, Haití y Nicaragua, entre otras naciones. La suspensión de la deuda, que es significativa y permitirá al norte otorgar de inmediato más de 20.000 millones de dólares en liquidez a los países pobres y a las economías emergentes, permitirá a los países usar este dinero para su sistema de salud y para apoyar a su población. La suspensión durará hasta finales del 2020 y los acreedores considerarán una prórroga según los resultados de un informe sobre las necesidades de los países elegibles para este beneficio. El acuerdo implica suspender tanto el pago de capital como el de los intereses. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial elogiaron la iniciativa en un momento en que se prevé una fuerte contracción económica mundial como consecuencia de la pandemia. El Banco Mundial llamó además a los acreedores comerciales a actuar de la misma forma. Ustedes en nuestra edición de las 18 horas tuvieron la información inmediatamente después de que se diera a conocer. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, frente a los gobernadores de la República Argentina, dio a conocer su propuesta de pago de deuda. Vamos a revivir unos minutos de lo que decía el ministro Guzmán, que fue terminante respecto de la Argentina hoy no puede pagar nada. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidente. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo que venimos a hacer hoy es compartir detalles sobre lo que ha sido este proceso que hemos venido transitando a efectos de resolver la crisis de deuda y detalles de la propuesta que estaremos presentando en el día de mañana a los acreedores externos de Argentina. Como explicaba el presidente, hoy el mundo está viviendo una crisis que no tiene precedentes, que conlleva desafíos que no tienen precedentes. Lo que se está viviendo es en cierta medida un cambio de cómo funciona la economía. Son tiempos muy difíciles. Argentina ya venía transitando tiempos muy difíciles y ahora se agrega la situación del coronavirus. A pesar de que nos llegó el coronavirus como le llegó a todo el mundo, nosotros hemos decidido seguir de forma responsable con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un estado que sea sostenible, que le permita a Argentina tener condiciones para poder recuperarse, para poder ponerse de pie y establecer un sendero de crecimiento sostenido una vez que esta situación del coronavirus llegue a su fin. Es bien sabido que situaciones de deuda, de cargas de deuda insostenible que no se resuelven, traen más miseria, traen más recesión, menos actividad en general, menos oportunidades, más pobreza, destrucción de sueños. Es totalmente necesario resolver situaciones de ese tipo para que la economía pueda despegar. Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo es que estos problemas no sean abordados en tiempo y forma. Lo usual es dilatar en el tiempo el abordaje de estos problemas. Lo usual es forzar en situaciones de recesión mayores contracciones del Estado, contracciones fiscales, y los resultados, la evidencia es abrumadora sobre lo que ocurre.
Lo que ocurre es que las situaciones se empeoran. Y nosotros hemos establecido un proceso para evitar precisamente que Argentina transite por una situación de ese tipo. Este es un proceso en el cual ha habido ciertos criterios que vamos a estar definiendo y ha habido involucramiento con todas las partes que forman parte de este problema. El criterio ha sido el de justamente mantener conversaciones sobre la base de la buena fe, entiéndase, conversaciones sobre una definición de qué es lo que efectivamente Argentina puede pagar, puede sostener en el tiempo, al mismo tiempo que el país crece, lo cual es lo que llamamos el criterio de sostenibilidad. Nosotros hemos presentado, hemos dado ciertas comunicaciones de forma pública desde el Ministerio de Economía. Hemos mantenido conversaciones con los acreedores, presentando lo que consideramos un marco macroeconómico consistente y sostenible. Y también ha habido un involucramiento con el Fondo Monetario Internacional en este proceso. El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina. Y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No solo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda y que esta reducción puede tomar distintas formas. Se puede dar vía una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, periodo de gracia y extensión de los vencimientos. A lo largo de este proceso también hemos estado dialogando con los países del G7 y del G20 y hemos cosechado apoyos internacionales a nuestra propuesta. Hemos también publicado un cronograma de acciones con el objetivo de dar previsibilidad a la contraparte, a los bonistas, sobre el proceso a seguir. Vino el coronavirus y afectó las cuestiones logísticas. Hay viajes que no se pudieron concretar, hubo que cambiar la forma de las negociaciones, nos adaptamos a ello, pero seguimos con el proceso. Una muy pequeña demora dadas las circunstancias. Y en estas conversaciones, la realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. Insisto, lo que Argentina propone es algo que es consistente con lo que consideramos que es un marco macroeconómico sostenible y también con lo que el FMI considera que es sostenible. En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y más, en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Entonces, hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana. Bien, escuchamos al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando ayer por la tarde justamente puntualizaba cuál sería su presentación en el día de hoy acerca del pago, entre comillas, de la deuda de la República Argentina. Y él mismo lo advertía que hay jugadores que juegan fuerte y hay expectativas respecto de cuál será la primera reacción de los mercados a la oferta del gobierno de la República Argentina. A esta hora, y hablando de Wall Street, que naturalmente ya abrió en la Argentina hace exactamente 4 minutos que comenzaron a funcionar los mercados, sin embargo,
Saben ustedes que la actividad financiera y económica ya comenzó en el hemisferio norte. Pues bien, los bonos soberanos argentinos están mostrando subas generalizadas en las primeras operaciones del día, después de lo que escuchábamos como anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán. Hay que puntualizar que estos que han sido naturalmente los lineamientos generales de la propuesta que realizará a los acreedores para la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. A esta hora el riesgo país retrocede 136 unidades, se ubica en 3.851 puntos, de la mano de las mejoras en los precios de los títulos, y según los operadores se trata de una primera reacción positiva a la espera de más detalles sobre la oferta y sus chances de ser aceptada por la cantidad necesaria de bonistas. En tanto, los títulos globales de deuda argentina muestran subas de hasta el 3% al inicio de las operaciones. Las subas alcanzan a todos los papeles y en todos los plazos. Se trata de avances que son tenues, según señala la agencia Reuters, sobre todo comparado con los derrumbes que sufrieron las cotizaciones en los últimos meses y que llevaron a la prima de riesgo argentina a valores récord desde el año 2005. Se pueden observar subas de hasta el 3% en las primeras operaciones en Nueva York, pero todavía faltan muchos detalles de la oferta, como, por ejemplo, si capitalizarán o no cupones, los bonos a emitir. La propuesta en sí no es buena, puntualizó Mariano Marcó del Pont, de Silver Cloud Advisors, y lo hizo, insistimos, a la agencia internacional Reuters, al puntualizar que la propuesta en sí no es buena, es mejorable, pero faltan muchos detalles, y anticipó que a su criterio la negociación será dura. Actualizamos el pronóstico climático con datos del Servicio Meteorológico Nacional. 24 grados la máxima prevista para el día de hoy, con cielo totalmente despejado, y así está en vivo en este momento la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, allí hay cielo parcialmente nublado, el pronóstico indica que para lo que resta del día estará despejado. Y les recordamos que para el día de mañana sábado la temperatura mínima pronosticada 8 grados, la máxima 25, y también anticipa cielo despejado. Antes de la despedida les recordamos que estaremos acompañándolos a partir de las 18 con nuestra edición de la tarde, en vivo por supuesto, con Leandro Martínez, y a las 20 con el resumen de noticias de cada jornada. Y no se olviden, todo el día, todos los días, les estamos ofreciendo la información de actualidad en la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Te lo decimos todos los días. Nosotros te llevamos las noticias. Vos, por favor, quédate en casa.